hermanos, con la primera carta de Pedro. Estamos en el capítulo 2 y les invito a leer los versículos 11 y 12. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Este pasaje es precioso y muy rico. Y esta mañana yo quiero concentrarme apenas en un segmento de este pasaje. Y tal vez, si Dios permite, el próximo domingo volvemos a leer y a descubrir más y más los tesoros que hay aquí. Venimos viendo la primera carta de Pedro y para contextualizar un poco, les recuerdo que está escrita la carta dirigida a creyentes, a personas que han sido escogidas por gracia, ¿sí? Porque así quiso Dios en su anticipado conocimiento de todas las cosas, dice en el capítulo 1, versículo 2, fuimos elegidos según la presciencia de Dios, elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, ¿sí? Eso Él hizo y nos reserva para la herencia en los cielos y nos guarda por el poder de Dios mediante la fe. Como mientras estamos aquí, tenemos que pasar por diversas pruebas. De igual manera, el Señor nos llama a la santidad, ¿sí? Nos llama a la santidad. El hecho de que nosotros tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, como Jesús dijo también a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Eso no es un impedimento para que Dios nos llame a la santidad, porque Él dice, sean santos así como yo soy santo. Eso también aquí está en el texto en primera Corintios, en capítulo 1, versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es más o menos ese el contexto y ahora vamos a concentrarnos un poco en estos versículos que hemos leído, especialmente ahí donde dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ese es el ruego aquí del escritor que está escribiendo según la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, este es el deseo de Dios, este es el llamado de Dios para sus hijos, que nos abstengamos, dice, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Muy brevemente me refiero a eso que dice antes, os ruego como extranjeros y peregrinos. Sí, recuerden que nosotros somos, y hay varios textos de la Biblia, yo tengo en mente Hebreos capítulo 11, donde habla de aquellos que antes, en el Antiguo Testamento, aquellos que figuran en el Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, Noé y muchos de los profetas, que dice que tenían en mente a otra ciudad, no a la ciudad en la que ellos moraban, no a la tierra en la que ellos moraban, sino a otra, a una morada celestial, a una ciudad no hecha por mano de hombres, sino a esa patria celestial. Les recuerdo, porque así dice la Biblia, que nosotros no somos ciudadanos
permanentes en el lugar en el que estamos, sino que somos ciudadanos cuyos nombres están escritos en los cielos, ¿sí? Por eso es que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos y absteniéndonos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué es esto de los deseos carnales? Los deseos de la carne, podemos decir también simplemente que son los deseos naturales, ¿sí? Los deseos carnales, los deseos de la carne son los deseos naturales, o lo que desea o busca o persigue el hombre en su naturaleza caída. El hombre está muerto espiritualmente, dice la palabra de Dios. Dice que estamos vendidos al pecado. Y voy a referirme a un versículo en la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso es un hombre natural, es carnal y vendido al pecado. Pero cuando Jesucristo nos redime, cuando nos redimió, esto quiere decir cuando pagó el precio para rescatarnos, recibimos por la fe esa gracia y dejamos de ser esclavos del pecado y venimos a ser siervos de Dios. Siervos para servirle en el Espíritu, por el Espíritu que Él nos dio, no por la carne. Romanos capítulo 6 dice en el versículo 22, dice de esta manera. A ver, un segundito, voy a leer en el Romanos capítulo 6. Versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice entonces, subrayo, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora, mientras vivimos en un cuerpo natural, este es nuestro cuerpo de carne, pero habiendo sido hechos participantes de la naturaleza de Dios, en la segunda carta de Pedro dice en capítulo 1, versículo 4, dice que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, en nosotros, hasta que el Señor transforme este cuerpo de carne que tenemos en un cuerpo glorificado y semejante al cuerpo de la gloria suya, hasta entonces en nosotros va a haber, habrá batalla entre nuestra carne y el espíritu que Dios hizo habitar en nosotros. Por eso aquí dice, de los que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todo eso está dentro de nosotros, hermanos. Los deseos carnales batallan contra el alma. Para distinguir nomás, hay deseos naturales que no son estos a los que aquí se refiere, ¿verdad? Por ejemplo, el deseo de comer, eso es un deseo natural. Aquí cuando habla de los deseos carnales que batallan contra el alma, está hablando de los deseos pecaminosos. ¿Y cómo distinguimos uno de otro? Y bueno, y los deseos pecaminosos son aquellos acerca de los cuales la palabra del Señor nos enseña y nos advierte, ¿sí? Los deseos carnales y pecaminosos son deseos naturales, pero que están en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, y voy a decir directamente, el deseo sexual es un deseo natural, ¿verdad? En un contexto
es lícito y en otro contexto es ilícito, ¿verdad? El Señor no dice que nosotros tenemos que abstenernos de todo deseo natural en ese orden, en ese sentido, sino de aquello que está fuera del marco diseñado y establecido por Dios. Ahí para ustedes ya es suficientemente claro. Y en todo lo que nosotros hacemos, todo deseo natural que está desordenado o no en orden al diseño de Dios. A eso es que nos referimos. Eso es lo que batalla contra el alma o batalla contra el espíritu. En Romanos capítulo 7, versículo 24, Pablo se pregunta, así como en un clamor, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí también en Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Parece que aquí habla de una situación casi desgraciada cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y bueno, por eso, porque nuestro cuerpo, nuestra naturaleza es una naturaleza caída, ¿sí? Y un día vamos a estar despojados de este cuerpo, los que hemos creído, los que creemos en Cristo, porque el Señor nos va a revestir o nos va a transformar, ¿sí? Y vamos a tener un cuerpo que ya no va a estar sujeto a este tipo de apetencias, ¿sí? De apetencias pecaminosas. Mientras estamos en este cuerpo, también nosotros tenemos la provisión de Dios para vencer, ¿sí? Para no ser dominados por los deseos pecaminosos. Y aquí dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. El que está en Cristo ya no es esclavo del pecado, sino que es siervo de Cristo. Y Él en su gracia, por medio de su Espíritu Santo, y con la armadura de Dios con la que dice que tenemos que revestirnos, ¿verdad? Y con la espada del Espíritu, que es su palabra, nos capacita, nos guía para que como hijos de Dios hagamos morir las obras de la carne y vivamos según su Espíritu, ¿sí? Sobre todo, nosotros tenemos que munirnos de aquellos elementos que en la palabra de Dios, San Pablo también nos dice, esta es la armadura de Dios con la que ustedes tienen que vestirnos, ¿sí? La fe, ¿sí? La esperanza en la salvación. Y hay un elemento que es muy importante para la lucha, para la batalla, que es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Tenemos que estar portando esa palabra de Dios, y esa palabra es la que a nosotros nos ayuda. ¿Se acuerdan ustedes de la tentación de Jesús en el desierto, verdad? En Mateo capítulo 4. Cómo él usaba esa palabra con destreza como para apagar los dardos de fuego del enemigo, ¿sí? Del diablo, que le tentaba, y él con la palabra de Dios, él desbarataba los ataques del enemigo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer con la palabra del Señor. Esto es para un hijo de Dios, es decir, para alguien que ha sido redimido, que ha sido lavado de sus pecados, alguien que profesa y que verdaderamente cree
en Jesucristo, alguien que obedece, alguien que dejó de ser. Hoy surgió una pregunta muy interesante, no alcanza el tiempo así para contestar una pregunta tan interesante como esa que hizo el hermano que se refirió que pareciera que los no creyentes, no todos odian a Dios, decía, ¿verdad? En realidad la palabra de Dios dice que antes de conocerle a Cristo somos enemigos de Dios en nuestra mente. Somos enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Y cómo se entiende eso con personas que pareciera ser que realmente no es que odian, parece nomás que están equivocados nomás así en sus conceptos, ¿verdad? Y nosotros tenemos conceptos humanos que son totalmente distintos al concepto de Dios, ¿sí? El concepto de amor, por ejemplo. Uno puede decir, no, yo no le odio a Dios, yo le amo a Dios, ¿verdad? Pero el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice, ¿sí? Entonces cuando nosotros no amamos al Señor, porque Él dice, el que me ama mi palabra guardará, dice, ¿sí? Y si nosotros no guardamos, no estamos dispuestos, deseosos de guardar su palabra, es porque no le amamos, ¿sí? Y el que no le conoce al Señor vive así, ¿verdad? No le interesa guardar la palabra del Señor. Pero a alguien que ha sido renacido, a alguien que ya ha sido lavado de sus pecados, no solamente le es posible vivir por el Espíritu, sino que Dios dice que así tiene que vivir ahora. No vivan más como antes, dice. Porque ustedes ya fueron lavados. Ahora tenemos que vivir por el Espíritu. Esa tiene que ser nuestra manera de vivir. El Hijo de Dios ya no tiene ninguna razón, ni siquiera las aflicciones de la vida. Eso aquí se muestra en esta primera carta de Pedro. Ni siquiera las pruebas a las que somos sometidos, ni siquiera las carencias que tenemos nos habilitan o nos habilitan para aflojar, digamos, en cuanto a la obligación que tenemos delante de Dios de vivir ahora en santidad. ¿No? Aún en medio de las pruebas, el Señor dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es para el Hijo de Dios, que ya no está obligado y no está sujeto, sometido. Entonces ahora puede vivir una vida de obediencia al Señor, no de obediencia al pecado al que antes servía, porque ya ha sido redimido, ha sido rescatado en Cristo, ha muerto al pecado y vive para Dios. Tiene en el Espíritu de Cristo, tiene la fortaleza, tiene el poder para obedecer y para vencer. Por eso dice, entonces, Dios nos dice, y nos dice con autoridad, aunque aquí Pedro dice, como también Pablo usa esa palabra cuando dice nosotros, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, les rogamos que se reconcilien con Dios, dice. Aquí Pedro dice, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora bien, a un incrédulo, a una persona no redimida, es inútil pedirle esto. Un incrédulo, una persona no redimida, no solamente va a rechazar porque está enemistado contra Dios en su mente, no solamente no va a estar interesado en vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de santidad. ¿Qué quiere decir una vida de santidad? Es una vida apartada de las formas del mundo. Cuando en la carta a los Romanos dice, capítulo 12, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? No tomen la forma de este mundo, ¿sí?
No se dejen llevar por las corrientes, por los hábitos, por las modas del mundo. Da tanta pena cuando nosotros vemos en el mundo el desorden en la manera de vivir de las personas incrédulas, y cuando eso se mete en la iglesia y se recibe así con beneplácito en la iglesia, se le da lugar a eso en la iglesia también, ¿sí? Eh, Voy a hacer una referencia. Anoche yo no estuve en la reunión de los sábados en la que estoy habitualmente, porque estuve en la boda de mi sobrina, ¿sí? Estuve participando y les digo, yo me sentí contento, ¿sí? No tanto por el hecho que sí, me alegra estar en un evento familiar así, pero lo que realmente me puso contento es ver a unos jóvenes eh, creyentes, ¿sí? Que deciden eh, unir sus vidas en el contexto diseñado por Dios, ¿sí? Porque penosamente hoy por hoy, ¿sí? Y hay tantos que dicen que son cristianos, ¿verdad? Dicen que son cristianos, pero para esas cosas se amoldan a lo que hoy por hoy eh, el mundo dice, no hace falta tanto protocolo, ¿verdad? No hace falta papeles, no hace falta firmar documentos, no, así nomás, ¿verdad? Esa es la forma del mundo, ¿sí? Esa es la forma del mundo. No es el diseño de Dios, no es el diseño de Dios, porque el amor, el verdadero amor es un amor que se compromete, y es un amor que no deshonra, sino que por el contrario honra. Y si un varón dice que ama a una mujer, tiene que honrarla, ¿sí? Por eso dice la palabra del Señor, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice, ¿sí? Honroso, tiene que honrarla. ¿Eh? El matrimonio es un estado honroso, dice también una fórmula. Esa es la manera de Dios. ¿Eh? Pero nosotros no tenemos por qué adoptar las formas del mundo. Bueno, cierro paréntesis. Voy a continuar con como a extranjeros y peregrinos, dice. Entonces el incrédulo no puede hacer estas cosas porque no solamente no quiere, sino que no puede, dice, no puede agradar a Dios. Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Puede querer hacer y hace, trae también sus sacrificios, sus ofrendas, ¿sí? Pero no puede agradar a Dios. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Sí? El Caín también trajo su ofrenda a Dios. Trajo, dice, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero Jehová no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y sí se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Y por qué? ¿Por qué se agradó de la ofrenda de Abel? Porque Abel trajo una ofrenda que, aunque él no sabía, era una ofrenda que representaba a Cristo, ¿sí? Dios, nuestro Padre, solamente se agrada en una criatura, Cristo. Dios no se agrada en nosotros, ¿sí? Dios, cuando presentó públicamente a su Hijo Jesucristo, habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en Él se complace mi alma, en Él tengo complacencia. Dios no puede agradarse en nosotros. ¿Cuándo nosotros podemos serle agradables a Dios? Cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo nosotros podemos serle agradables. Porque solamente en Él es que se complace
el Padre. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, dijo el Señor. El ruego que nos hace el Espíritu Santo por medio de Pedro, la exhortación, también por medio de Pablo, en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 dice en los versículos 12 y 13 de esta manera. Romanos 6, 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El poder para esto no está en nosotros, pero sí está en el Espíritu que Dios hizo morar en nosotros. Termino con Juan capítulo 15, versículo 4, que el Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Versículo 5 dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer en Él es guardando su palabra, dice también en Juan 15, 7. Mantengámonos así, hermanos, como extranjeros y peregrinos, absteniéndonos de los deseos de la carne, aquellos deseos que batallan contra el alma. Que así sea para la gloria de Dios. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Oramos también esta mañana, Señor, para que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender, Señor, y discernir tus deseos de santidad para nuestras vidas.